Mira, Doris, Ay, yo ¿qué quiero pasó? hacerte una pregunta. Dime, Ujú. ¿cuántas noticias positivas tú lees al día? Deja ver, esta mañana no, esa tampoco. Ay, no me acuerdo, yo creo que ninguna. O las podemos contar, ¿O la ¿verdad? Con podemos los dedos de la contar? mano. Sí, Porque es podemos que, pero contar. tú sabes que en estos días Ajá, salió la noticia del Congreso Eucarístico. A mí esa noticia, eso fue una es cierto, qué notición, de montón de verdad que sí. gente. Y fíjate, y muy poca gente conoce realmente lo que es un Congreso Eucarístico, donde está, ¿verdad? La Eucaristía, donde vamos a adorarlo, ¿verdad? Qué cosa tan Nuestro espectacular. Señor en ese pan y en ese Y que vino. estaba lleno. Pero de los milagros eucarísticos nosotros vamos a hablar. Así es que no se ¡Yay! No te vayan, vayas. no se vayan. Se llamaba Marta, se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. Dolis, Mari, qué mira, rico. qué rico, ¿verdad? Porque aquí Ay, hace una sí. brisita, de verdad que, bueno, vamos a salir todas despeinadas, pero no importa, porque de lo que nosotros vamos a hablar en este programa, de verdad que merece la pena, aunque salgamos, mira, todas despeinadas, pero mira, te voy a contar, Dolis, que el milagro eucarístico, el primero y el más importante, fue el milagro del anciano. Cuéntame eso. Eso es en Italia. Eso es en Italia. El anciano es un pueblecito Ok, italiano, que el anciano significa lanza. Fíjate qué curioso, lanza. interesante. Y bien interesante. Y usualmente, si yo te digo, Dolly, vamos a hablar de milagros eucarísticos, y alguien te pregunta, bueno, pero ¿y qué es un milagro eucarístico? Pues es importante, ¿verdad? Que sepan que tiene que ser un milagro que tiene que ver con qué, pues La con la Eucaristía Eucaristía, ¿verdad? O sea, que de eso es que nosotros vamos a hablar. Para nosotros los católicos, la Eucaristía es, es el centro de nuestra fe. O sea, todo se centra, toda nuestra fe se centra en Jesús, Eucaristía. Y alrededor de él es que se da, ¿verdad?, toda nuestra vida católica, apostólica, romana. es increíble, porque en la Eucaristía Dios quiso quedarse con nosotros. O sea, y el milagro que ocurre, ¿verdad? En ese pedazo de pan y en ese vino es todos los días. Ocurre, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la transubstanciación, que hacía tiempo que no teníamos palabras de Sí, pero domingo, esta palabra es pero como, eso es lo máximo. O sí, sea, olvídate. realmente, porque ahí es entonces cuando el pan deja de ser pan. Aunque siga teniendo apariencia de pan, pues ya es Cristo, ¿verdad?, real en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y el vino, pues entonces Lo deja de ser mismo, vino sí. para convertirse, ¿verdad? En la sangre de nuestro Señor. Y les comento, ¿verdad? Estábamos hablando del milagro eucarístico del anciano y les estaba diciendo que fue el primer milagro eucarístico que se conoce en la historia. Fue, imagínate, en el año 700 después de Cristo. O sea, han pasado ya casi 12 siglos de ese milagro. Y lo más Increíble. interesante, lo más increíble, lo más grande es que es un milagro continuo, porque ese milagro está permanente. Ese milagro tenemos los seres humanos hoy día la oportunidad y el regalo de poder ir a verlo y ser testigos de lo que hace 700 años atrás, ¿verdad? Pudieron algunos tener la oportunidad de ver. Y ese regalo todavía lo tenemos nosotros también. Así es que en ese bucket list y en esa agenda, yo les exhorto a que lo pongan, para que vayan algún día y ojalá puedan ir a ver y ser testigos de ese milagro del anciano. Pero nada, te voy a contar, porque mira cómo es que pasa esto. A ver, yo estoy loca por Sí, enterarme de cómo pasó. sí, pues te voy a contar, ¿verdad? Que la historia él era un monje de la Orden de San Basilio. Y entonces, ¿qué pasa? Que para esta época, para el año 700, dentro de la iglesia empiezan a surgir un sinnúmero de herejías, y entre ellas pues estaba el realmente creer que ahí se daba, ¿verdad? Esa transubstanciación de que realmente Que algunos no lo creían. no. Y entonces eso empieza a infiltrarse en la iglesia. Y a lo mejor este monje podría ser muy sabio, ¿verdad? Para las cosas del mundo, pero su corazón y su fe estaban empezando a dudar. Eso es triste, porque realmente cuando tú conoces y tú te das cuenta de que tu fe está, ¿verdad? Que empiezas a dudar, es triste porque obviamente él era un sacerdote. O sea, sus manos son las únicas que pueden hacer ese milagro.
O sea, que necesitamos de Definitivamente nuestros sí. sacerdotes porque son esas las manos que lo logran. O sea, ese fue el regalo que el Señor les ha dado. Y entonces, ¿qué pasa? En aquella época, pues obviamente la misa se daba en latín y era a espaldas, ¿verdad? De la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él está, ya obviamente en el momento de la consagración, que él está pronunciando las palabras, su corazón, él siente que se afligía y decía, Señor, yo de verdad que yo dudo tanto, o sea, estoy poniendo en tela de juicio que realmente tú estés aquí. Y se afligió. Y en ese mismo instante, esa hostia se convierte al instante en carne. Él ve el pedazo de carne y ve como el vino se convierte en sangre. Imagínate tú. Entonces yo voy a leer esto porque yo lo apunté porque es que vale la pena que lo lea, porque cuando él ve esto, mira lo que él dice. Oh afortunados testigos a quien el Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha querido revelárseles él mismo en este bendito sacramento y hacerse visible ante nuestros ojos. Vengan, hermanos, y maravíllense ante nuestro Dios tan cerca de nosotros. Contemplen la carne y la sangre de nuestro amado Cristo. Y en eso él se vira y permite que los que están allí, ¿verdad?, puedan ver este milagro. Yo no sé si tú acuerdas, Padre Víctor, en la entrevista que antes, ¿verdad? Si pensaste en Padre Víctor, en la entrevista que le habíamos hecho, ¿verdad?, tras bastidores, él nos había comentado que muchas veces los milagros son para los que dudan, ¿verdad? Para los que tienen esa duda. Y eso específicamente como a los sacerdotes, principalmente, que son los que están ahí frente al altar, pero ya uno ve que además de ser sacerdote, también esto se permite para que todos los que en la asamblea estén dudando, pues tengan la bendición de reafirmar su fe. Claro, porque la verdad es que pues muchas veces, como a lo mejor le había pasado, ¿verdad? Ya este monje, pues como es algo que hace todos los días, tantas veces, se podía haber convertido en su vida en algo sistemático, o sea, una rutina, y entonces ya dejaba realmente de poner el alma y el corazón realmente en lo que estaba, en esa consagración. Y el Señor le dio el regalo de poder ver eso. Y entonces yo les voy a decir una cosa, o sea, hoy día, el que tenga la oportunidad de ir al anciano y ver este milagro, está cuando tú ves, que vamos a poner después, ya Gaby sabe que tiene asignación de que en Instagram vamos a llenar esto de fotos para que vean, pero si lo googlean como quiera pueden ver que la hostia ha perdido en el centro gran parte, y esto es debido a que, imagínense, esto fue en el año 700, así es que en el primer lugar donde lo guardaron, la hostia donde la guardaron, no estaba herméticamente sellada, y entonces empezó a perderse, ¿verdad? Pero ya hoy día está muy bien, o sea, y ven ese hueco, van a ver ese hueco. Mientras la sangre se coaguló en 5 partes, van a ver 5 coágulos de sangre. Y lo más impactante, y esto los científicos ya, o sea, ya los científicos se han cansado de estudiarlo y ya todos, o sea, están de acuerdo en que esto es real. O sea, incluso la sangre es tipo AB, es sangre humana. Incluso la hostia, ese pedazo de carne es del miocardio, del mismo corazón de Jesús, del mismo corazón de Jesús. Y entonces, pues la cuestión es que lo más brutal y lo que científicamente, además, obviamente, del milagro como tal, que ha dejado boquiabierta a la gente, es que son 5 coágulos. Y cuando tú pesas un coágulo, vamos a suponer que pesa 2 gramos. Si coges 2 coágulos y los pesas, los 2 juntos pesan 2 gramos. Siempre va a ser 2. Siempre es 2. Si coges los 5 y los pesas, juntos pesan 2 gramos. ¿Y por qué el 2? No, en realidad ese número me lo inventé. Ah, ok. No sé. Así que tenemos que pasar. Ay, qué cómica. Pero tenemos que, busquen a ver cuánto es que pesa, pero ese número lo puse así. Es como un ejemplo. Pero es que yo me alegro porque ella está tan pendiente. Ay, qué bonito, me encanta. Eso es que estás pendiente. Entonces, pero lo más brutal es que pesa, o sea, pesa lo mismo todo el tiempo. Entonces, obviamente, además de otras de las cosas más impactantes dentro de este milagro del anciano,
es que, como les digo, es un milagro permanente. O sea, es un milagro que hoy día tú vas a ver y está ahí. Pero imagínate, un pedacito de pan corriente que tú tienes en tu casa, no te dura. O sea, eso se desintegra o se daña o olvídate, eso no te dura nada. Y Eso este es lleva así. desde el año 700. 700 mostrándose al mundo como un milagro eucarístico, o sea, algo todavía el Señor nos quiere, ¿verdad? A través de las generaciones seguir insistiendo, ¿verdad? En que nos reafirmemos en nuestra fe, o sea, en esa Eucaristía. No hay que ir hasta el anciano, si se da esa oportunidad, qué maravilla y qué bien, pero en cada Eucaristía que nosotros vamos, ya sea dominical o de misa diaria, tienes el mayor de los milagros frente a ti cuando el Padre, por sus palabras, ¿verdad? Y obviamente esa obra del Espíritu Santo permiten que ese simple pan y ese simple vino pasen a ser cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. O sea, tienes al mismo Dios frente a ti y somos a veces tan ligeros que no lo sabemos valorar. Mira, y tú me estabas hablando, ¿verdad? Que estábamos hablando del número 2, ¿verdad? De qué Ay, significaba, pero más sin embargo, lo que sí es curioso es que fueron 5, se dividió coágulos. en 5 coágulos y se dice que fue en 5 coágulos porque era la cantidad de llagas, ¿verdad? Que tuvo el Señor cuando fue crucificado. O sea, que qué cosa, ¿verdad? La carne es parte de su corazón y la sangre, ¿verdad? Son sus llagas. O sea, que qué cosa tan bonita. El milagro del anciano, cuando ustedes vayan, porque ustedes van a ir, eso vamos a ponerlo en oración. Nos traen llaverito. Sí, mira, nos traen llaverito, me encanta. Vayan está en la iglesia de San Francisco, está en la iglesia de San Francisco, no está en la catedral, porque la gente pensaría que un milagro así a lo mejor está en la catedral, pero no, está en la iglesia de San Francisco. Y te cuento que por qué está allí. Mira, yo te voy a decir una cosa, estamos hablando del año 700. Hoy día, ¿verdad? Estamos en el 2024, o sea, tú sabes lo que es mantener ese milagro eucarístico, cuántas guerras han pasado, o sea, cuántas personas a lo mejor han querido robarse ese milagro eucarístico, cuántas personas han querido destruir el milagro eucarístico y cómo ese milagro ha logrado ser protegido a través de toda la historia. Y está en una iglesia, ¿verdad?, dedicada a San Francisco, porque son los franciscanos los que a través de la historia lo custodiaron, decidieron custodiar, o sea, a nivel de vida o muerte, ese milagro eucarístico. Imagínate, eso es increíble. Así es que ya saben que van a la iglesia de San Francisco cuando, ¿verdad?, vayan a visitar el milagro del anciano. Y es interesante, Mari, que casi, por lo menos los que yo he escuchado, todos los testimonios de milagros eucarísticos que he escuchado, siempre es la misma descripción de sangre ave y del miocardio. Y del miocardio. Siempre, o sea, ¿y qué? O sea, todo el cuerpo de Cristo, pero específicamente esa parte del corazón es la que quiere estar como que tan cerca de nosotros, ¿verdad? Acompañándonos. Mira, en este caminar de fe. Yo te voy a decir una cosa, fíjate, cuando en realidad dentro de esta peregrinación que tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de vivir, uno de los lugares que ansiaba, ¿verdad?, poder visitar era ese milagro, el milagro del anciano. Y la verdad es que te cuento que yo tenía como ansiedad, me da que, ¿verdad?, porque sabía que era un lugar que estaba loca por ir, que decía, Dios mío, que Dios me dé la oportunidad de poder llegar, y estaba como ansiosa. Y decía, bueno, a lo mejor eso está atestado de gente, porque imagínate, eso tiene que estar lleno de gente, o sea, podré acercarme, lo podré ver, podré tener, yo decía, a lo mejor esa intimidad con el Señor de poder saborear ese momento. Y yo te voy a decir una cosa, que una de las cosas más espectaculares que yo creo que el Señor me regaló y que lo voy a guardar en mi corazón por mucho tiempo, es que no solamente es que había poca gente, no sé si es porque era la hora, no sé si es porque era la época, no, yo no sé, eso solamente lo sabe Dios, pero yo te puedo decir que no solamente es que había poca gente, es que en un momento dado yo estaba sola, o sea, en un momento dado estábamos él y yo solos, en ese, y yo podía ver, o sea, podía ser testigo y me remonté
a ese año 700 cuando este monje se vira y les dicen, sean testigos de este milagro. O sea, sean testigos de lo que yo puedo hacer. Sean testigos de que yo estoy aquí. Qué Imagínate. bello. Ser testigos de que yo estoy aquí, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué podemos aprender de todo eso, verdad? De que el Señor no se ha ido, de que el Señor está cumpliendo su palabra y su promesa de que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. O sea, que qué mejor lugar que la iglesia, ¿verdad? Qué mejor momento que la misa, la Eucaristía, para confiarle al Señor nuestra vida, nuestra historia, nuestros planes, nuestras dolencias, ¿verdad? Nuestra falta de fe, tanto que podemos sanar frente a la Eucaristía. El Señor a veces se encuentra muy solo en los templos, ignorado, porque a veces estamos allí pero no estamos. O sea, nuestro corazón, nuestra conciencia no está. Estamos visitando al otro, saludando al otro, que no es que esté mal, pero hay momentos y hay lugares. Y en el templo, qué mejor que aprovechar, ¿verdad? Que estamos frente a la presencia del Señor para adorarle, darle gracias, ¿verdad? Y recibir todo ese regalo de gracias abundantes que Él está loco por darnos, Mari. Loco por Yo me darnos. imagino que cuando tú estuviste allí, o sea, la cantidad de regalos espirituales que el Señor te habrá dado. ¿No te dejó un encarguito para mí? Verdad, mira, me tiene que haber dejado un encargo porque yo puse a tantas personas allí, de verdad, o sea, fui con el amor, yo fui con el corazón de todo el necesitado, porque fue un momento a lo mejor poquito, pero para mí fue eterno, o sea, es que fue un encuentro, es que estábamos personalmente ahí, o sea, cara a cara, o sea, no, es como dicen, él me miraba y yo lo miraba, qué cosa tan hermosa, de verdad, y verlo ahí, en sangre, ahí, la sangre y la carne, o sea, era una cosa increíble. Y te voy a decir más, y pues obviamente nosotros, ¿verdad? Que creemos, ¿verdad? Que el Señor está ahí. Yo voy a citar, a mí me encanta citar a la gente, pero es que cuando me enseñan, los tengo que citar, de verdad que sí. Y tú sabes, ¿verdad? Él fue profesor, no sé si te llegó a dar clase, pero yo sé que lo conoces, al profesor Víctor Santos, ¿verdad? Que él en un momento dado nos dio la clase de las cartas de Pablo. Un hermanito muy especial. Muy especial, de verdad que sí, un hombre muy sabio, muy inteligente y de verdad muy lleno de Dios, eso sí. Y entonces yo me acuerdo que en esa clase él nos comentó una vez y decía, mira Maritere, cuando, ¿verdad? Después que el Señor muere, en ese evangelio que habla, en ese evangelio no, en los Hechos de los Apóstoles, cuando habla, ¿verdad? De Emaús, de los discípulos cuando van de camino a Emaús. Tú sabes que ellos van juntitos con el Señor y ellos van hablando, pero en ese hablar ellos todavía que no reconocían, o sea, no sabían que ese era el Señor. Pero les ardía el corazón Ya, porque obviamente tenían una conexión. No lo habían identificado, pero había algo que esa conexión. Ellos sabían que había algo, pero todavía no lo habían identificado. Sí. Y ellos van hablando, van compartiendo la palabra, pero dice que no es hasta que ellos se reúnen y en esa fracción del pan, ¿verdad? Que él frente a sus discípulos hace, es que ahí es que lo reconocen. No lo reconocen no parte el pan. hasta la fracción del pan. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la palabra es importante, claro que sí es importante, pero la fracción del pan es cuando tú entras a una iglesia y tú puedes tener ese encuentro con el sagrario, cuando tú puedes identificar que ahí, en esa cajita está el Señor, es que como lo dices, tú lo sientes, pero cuando lo ves es otra cosa. Sí, definitivamente, o sea, tenemos una bendición enorme en nuestra fe católica, o sea, porque nosotros creemos firmemente en la presencia real de Jesús en el pan. Esto no es un recordatorio, no es un símbolo de algo, es realmente la presencia verdadera de todo un Dios que viene cada mañana, cada domingo, para estar contigo, para estar conmigo, para que celebremos juntos, ¿verdad? Hasta ese día que nos llame, ¿verdad? Y estemos eternamente gozando con Él. O sea, es un regalo demasiado grande y somos privilegiados. Somos privilegiados. Definitivamente. Definitivamente, somos privilegiados y muchas veces tenemos la oportunidad de poder comulgar, de poder saborearlo y no lo hacemos. O sea,
qué regalo tan grande nos da el Señor. Y muchas veces personas que a lo mejor no pueden, cuánto lo ansían, cuánto lo quieren, ¿verdad? O sea Hay sitios, hay países y hay lugares donde tienen que caminar distancias, o sea, una cosa de mucho sacrificio para poder comulgar, para poder celebrar la Eucaristía, y usted y yo a veces lo tenemos demasiado cómodo, se nos hace tan fácil, y muchas veces siendo tan fácil, yo creo que por eso no lo valoramos lo suficiente, eso también. y eso pues, ¿verdad? Tenemos tanto a nuestro favor para amarlo y para dejarnos amar por él. En esa, obviamente, en esa pandemia, cuánto se sufrió, ¿verdad? El no Sí. poder recibir. Yo creo que es más, yo creo que de verdad lo más que yo sufrí, y yo estoy segura de que tú también, fue el no poder comulgar, o sea, el no poder tener, el no poder recibirlo. O sea, y de verdad, como tú dices, hay que valorarlo. Lo tenemos tan cerquita. Y sabes qué, no quiero terminar este programa sin hablarles de otro milagro eucarístico, que ese pues no he tenido la oportunidad de ir, pero ya lo puse en el bucket list, así es que ojalá a lo mejor podemos ir juntas, a lo mejor puede ser en Portugal, es en Portugal. Y es nuestra hermanita Eldelina, cuando la fuimos a visitar, ella fue y nos estaba contando, ¿verdad?, de este milagro eucarístico, que es el milagro eucarístico de Santarém, que quiero que sepas que ni lo había escuchado, o sea, no lo conocía. El milagro eucarístico de Santarém es en Portugal y esto fue en el año 1247. Imagínate. Pero me impactó muchísimo la historia y lo busqué, la verdad, para conocerlo, y ojalá, quiero que ustedes lo conozcan porque la verdad es que es impresionante, y a lo mejor los animamos para ir a Italia, para ir a Portugal, y seguimos por el mundo buscando verdad y siendo testigos. Pues ese milagro eucarístico sucede porque ella era una mujer, esto es una mujer que era católica practicante, comulgaba diariamente, pero su esposo en esos momentos estaba viviendo, ¿verdad? Le era infiel. Entonces ella, dentro de esta circunstancia, pues le pide al Señor, ¿verdad? Que por favor que lo aleje de esos malos pasos, de ese mal camino en el que estaba. Y entonces ella dice que en su desesperación, fíjate, siendo católica practicante, su desesperación era tanta que volvemos a lo mismo, empezamos a tener, ¿verdad?, esa falta de fe. Y entonces esa falta de fe que tenía ella la lleva a ir donde una hechicera. Y va donde la hechicera, y la hechicera le dice, bueno, yo te garantizo que tu esposo va a volver donde ti sin ningún problema, pero me tienes que traer una Eucaristía, una hostia. ¡Qué fuerte! Y obviamente ella como que duda, pero se alejó realmente de la realidad, se alejó de lo único que la iba a acercar, ¿verdad?, a tener un hogar restaurado. Y va, y cuando ella comulga, coge la hostia y secretamente se la pone, ella tenía un pañuelo y se lo pone en el pañuelo. Y cuando va de camino a la hechicera a llevarle la hostia, ella no se da cuenta, pero los transeúntes que iban mirándola, uno de ellos con esta única cara, se le acerca y le dice, señor, usted está sangrando. Ella estaba toda empapada en sangre, ella no se había dado cuenta y la gente pensaba que era ella la que estaba sangrando, y era la hostia que había comenzado a sangrar. Dios querido. Entonces ella sale corriendo y se va a su casa, y asustada coge el paño y lo mete en un cajón, y dice, Dios mío, yo lo voy a guardar ahí porque la verdad es que se asustó. Y mañana yo voy y se lo llevo al padre. Ella estaba dolida, arrepentida totalmente. Cuando su esposo llega, pues ella no le dice nada, pero en un momento dado no puede, ¿verdad?, con la conciencia, y entonces le explica y le dice, mira, yo tengo ahí una hostia, mira lo que me pasó. Y le dice, bueno, pues mañana vamos a llevárselo al sacerdote, pero dice que cuando se acuestan a dormir, ya cuando quedan dormidos, una luz bien brillante los despierta a ambos, y cuando ambos se despiertan, pueden ver cientos de ángeles adorando la hostia que estaba guardada en el cajón. Wow. Obviamente al otro día llevan la hostia, y quiero que sepas que la hostia estuvo sangrando durante 5 días, y ese milagro, cuando obviamente no lo he visto personalmente, pero está guardado, ¿verdad? Y dicen que todavía esa hostia de vez en cuando sangra. Dios mío. Todavía sangra.
O Sí, sea que increíble. imagínate cómo el Regalos que nos da Señor, el Señor, sí, todo tiene un cómo quiere propósito. quedarse aquí con Sí, nosotros. es que el sueño de Él es que todos, ¿verdad?, lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. Y Él va a explorar cualquier, ¿cómo te digo?, situación para hacernos ver y saber, ¿verdad?, que Él está ahí, que Él está ahí. Vamos a tratar de prometerles, ¿verdad?, un programa que hable de esa noticia, de esa notición del que hablamos al principio, que Ay, verdad sí, que el son el Congreso. Congreso Eucarístico, que todavía se sigue dando en diferentes lugares, así es que vamos a ver si podemos hablar de eso y realmente ojalá vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, en nuestras oraciones, que podamos aprender a valorar el regalo Sí, de la Eucaristía. Que todo se centra allí, que allí somos, allí pertenecemos, ¿verdad? Y todas tus intenciones ponla allí. Cuando el Señor eleve o sea, el sacerdote eleve esa hostia en la misa, pon ahí tu corazón con todas las personas que tú amas, ¿verdad?, para que el Señor siga ahondando en los corazones de cada uno y pues nos santifique a todos. Amén, que así sea. Así es que yo me imagino que ya tienen un montón de cosas, ¿verdad? Que queremos, ¿verdad? Ir a ver, ir a conocer, de los cuales nos podemos seguir nutriendo. Así es que si a usted le gustó el programa, ya sabe que le puede dar like, le puede dar share. Obviamente nos puede escribir porque nosotros le contestamos, le enviamos Claro. un saludo a todas las personas que siempre nos escriben. O sea, para nosotros es Ay, sumamente sí, me gratificante. encanta. A mí me encanta, ¿verdad? Los jóvenes. Le vamos a enviar un saludo a Pablo, que él, mira, rápido nos Sí, escribe es y le fiel, da fiel. share, sí, de verdad, Betsaida, que también, a Elcita que nos ve, Elcita. también queremos mandarle un saludo, o sea, a nuestra fan número 1, que si no lo decimos, porque ya tú sabes que ella le gusta que digamos que ella es la fan número 1, pero yo sé que nosotros tenemos, ¿verdad?, mucha gente que nos quiere, así es que a todos los que se conectan con nosotros son muy valiosos. Así es que porque tenemos que seguir hablando de Dios, Sí, tenemos que seguir, definitivamente. de verdad. Así es que gracias y los esperamos otro martes más en otro programa de Las de Betania. Se llamaba Marta. Se llamaba Marta, se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba.